Buenas noches. Bueno, en honor a la gente que es puntual, vamos a empezar con esta reunión científica, que en realidad es la primera del año después de la entrega de diplomas que tuvimos el mes pasado, y es sobre rastreo de salud en adultos mayores. Les recordamos, ya que pasamos algunos avisos cuando estamos juntos, el congreso que va a ser en Mar del Plata del 22 al 24 de agosto. Y un seminario que hay el 16 sobre enfoque capacitante en los adultos mayores con demencia, que hay un seminario que por ahí ya lo recibieron la difusión. Bueno, les invitamos a pasar a Fabiana Giver. Fabiana es la encargada de las reuniones científicas, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Médica Geriatra y ella va a presentar a los disertantes de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Agradecemos la colaboración de los doctores. Son médicos del Hospital Italiano y los hemos invitado a participar del rastreo de salud en adultos mayores con algunas herramientas para la toma de decisiones. Va a comenzar la disertación la doctora Mercedes Matiusi. Bueno, yo voy a empezar la charla hablando sobre la importancia, digamos, del diagnóstico de condiciones geriátricas que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a la aplicación de prácticas preventivas en los adultos mayores. Bueno, en principio las recomendaciones sobre prácticas preventivas y las recomendaciones sobre prácticas clínicas en general surgen de estudios realizados en la población general, y en general se enfocan a enfermedades específicas, ¿sí? Y el objetivo de las prácticas preventivas es fundamentalmente disminuir la morbimortalidad de una enfermedad en particular. En general, en los estudios de donde se saca la evidencia, de donde se obtiene la evidencia, el número de personas mayores de 65 años es bajo, y en general es una población que está subrepresentada, sobre todo en los que tienen que ver con tratamientos farmacológicos. Recién en los últimos años, digamos, empezaron a incorporar y hacer análisis por separado de los pacientes mayores de 65 años. Bueno, espera, no, bueno, en realidad no salió bien esta diapositiva, pero la idea es primero saber que todos sabemos que los adultos mayores son una población heterogénea, y que la edad en sí no es un marcador, digamos, del estado general del paciente, que pacientes de igual edad pueden estar bien, ser robustos y activos, y otros pueden estar discapacitados o con enfermedades graves que, digamos, con mala calidad de vida. Y los objetivos de las prácticas preventivas en los adultos mayores no es nada más que la detección temprana de enfermedades para disminuir la morbimortalidad, sino que muchas veces es mucho más relevante preservar la funcionalidad y la calidad de vida. Y entonces es importante definir en quién uno va a realizar determinados estudios o procedimientos o realizar determinados tratamientos. Bueno. Se demostró que en los adultos mayores, digamos, el enfoque del abordaje de enfermedades en particular, digamos, no es tan útil como en pacientes más jóvenes, porque son pacientes que tienen muchas comorbilidades, que toman mucha medicación y que tienen condiciones, digamos, inherentes a la edad que los hacen diferentes a otras poblaciones. Y a veces el tratar una sola enfermedad puede ser peor o generar más alteraciones o trastornos que no tratarla. Las prácticas preventivas pueden ser dañinas si se tratan enfermedades que no causarían síntomas durante la vida del paciente. Y entonces hay que pensar en cuáles son los distintos factores que uno debería tener en cuenta antes de decidir hacer una práctica o empezar un tratamiento con el objetivo de prevención en esta población. Estos factores pueden estar relacionados con el paciente o pueden estar relacionados con la práctica. Todas las prácticas, todos los tratamientos producen beneficios, pero también pueden producir riesgos. Con respecto a los que tienen que ver con las intervenciones, lo primero que hay que pensar, digamos, es el tiempo que va a pasar entre la aplicación de una práctica o el inicio de un tratamiento y hasta que se van a obtener los beneficios.
sobre todo considerando que en general las complicaciones aparecen al principio, ya sea del tratamiento o durante un procedimiento, y los beneficios se pueden ver a más o menos tiempo, pero el tiempo es más prolongado. Hasta hace algunos años la eficacia, digamos, de una práctica se medía sobre todo con la disminución del riesgo relativo o se determinaba cuál era el número necesario de pacientes a tratar para lograr un beneficio. Esto en la población de adultos mayores muchas veces no alcanza, ¿sí? Porque, como dije antes, digamos, el tiempo hasta lograr ese beneficio es importante. Y en los últimos años se hicieron estudios, se desarrolló, digamos, la estimación de lo que se llama el tiempo hasta el beneficio, que es TTB, o el tiempo hasta el daño, y se empezaron a aplicar estos análisis en distintas prácticas preventivas. Por ejemplo, se vio que para el rastreo de cáncer de colon, los beneficios se obtendrían aproximadamente a los 10 años, lo mismo que con el cáncer de mama, mientras que las complicaciones o las asociadas a los procedimientos, bueno, como ya dijimos antes, son inmediatas. Hay otras prácticas, como puede ser el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de la osteoporosis o el tratamiento de la dislipidemia en prevención primaria, que los tiempos hasta lograr un beneficio son más cortos. Y entonces acá lo que tenemos que pensar es en la expectativa de vida del paciente, ¿sí? Si el tiempo entre el beneficio de la práctica preventiva es más largo de lo que uno espera que sobreviva el paciente, claramente esa práctica preventiva no lo va a beneficiar y solo lo estamos sometiendo a algo que lo puede aumentar el riesgo. Hay otros pacientes cuya expectativa de vida sí uno espera que sea más prolongada, y entonces estos son los que deberíamos estudiar. Para calcular la expectativa de vida no es fácil, digamos, o sea, y no hay ninguna forma exacta de poder medir cuánto puede sobrevivir un paciente. En Estados Unidos hay tablas hechas en que dividen, digamos, a los pacientes de determinada edad en cuartiles, entre los que están más sanos y los que están más enfermos, y estiman la expectativa de vida para cada cuartil. Y eso lo usan muchas veces como guía para ver cuáles son las prácticas que indican a estos pacientes. La verdad que yo estuve buscando y datos de Argentina no conseguí, y de hecho lo único que conseguí fue esto sobre la expectativa de vida de una edad para las distintas edades. Esto es, por ejemplo, una tabla, digamos, de lo que se puede conseguir, o sea, lo que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que depende de si el paciente tiene comorbilidades, si las comorbilidades son leves o si son graves, van a tener una disminución de la expectativa de vida acorde a la edad. Hay también calculadores de expectativa de vida, y que es ePrognosis, habla sobre, tiene una parte, digamos, que es específicamente para adultos mayores. Y lo que tiene de interesante, digamos, es que considera muchas de las variables que yo ahora voy a contar, que son las que uno debería tener en cuenta para determinar los tratamientos o las prácticas en estos pacientes. Entre los factores, digamos, que se consideran y que debemos considerar es la edad. Obviamente a mayor edad la expectativa de vida es menor. El sexo, en general en los hombres es menor la expectativa de vida. Y ahora las comorbilidades, la medicación, algunos síndromes o condiciones geriátricas que son de alto impacto, digamos, en esta población. Con respecto a las comorbilidades, las que más se asocian a una disminución de la expectativa de vida son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Con respecto a la medicación, es algo que uno, sobre todo, digamos, es importante analizar cuando uno va a iniciar un tratamiento, digamos, como práctica preventiva, ya que estos pacientes hay que valorar, digamos, la polimedicación y los riesgos que esto conlleva, ¿no? Como mayores efectos adversos, interacciones medicamentosas que pueden generar más daño que beneficio. Con respecto a la funcionalidad, el tema con los síndromes geriátricos es que no hay recomendación de rastreo clara, ¿sí? O sea, todas las recomendaciones que existen surgen, digamos, de opinión de expertos y son bastante variables según las distintas asociaciones médicas o sociedades.
En general, lo que se recomienda, sobre todo en las sociedades de geriatría, ¿sí? La española o la en Estados Unidos, si bien no tiene ni grado de evidencia, ¿sí? Es hacer una evaluación de los trastornos funcionales en pacientes que son frágiles y hacer un interrogatorio anual o ante situaciones como pueden ser una internación o alguna situación grave que pueda modificarla. Para el consultorio, las tablas, digamos, o las escalas más sencillas para usar son el índice de CATS para valorar las actividades de la vida diaria y la valoración de la BDI, ya que ambas de estas dos variables, o sea, la pérdida tanto de ABD como de ABDI, son predictores independientes de la mortalidad. Obviamente, más grave la pérdida de ABD que de ABDI, ¿no? Y, bueno, acá hay algunos artículos que hablan sobre esto. Con respecto a la cognición, tampoco hay recomendaciones claras, digamos, sobre el rastreo del deterioro cognitivo, pero está descrito que las personas que tienen deterioro cognitivo sin ser diagnóstico de demencia, o sea, en estadios más leves, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad o con una disminución de la expectativa de vida en los mayores de 75 años y especialmente en los hombres. Y también sobre esto, bueno, hay muchos artículos y el trastorno, o sea, tanto el trastorno cognitivo como el deterioro funcional serían factores independientes, digamos, de otras enfermedades o condiciones que pueden tener los pacientes. Con respecto a la fragilidad, y en esto va a ser, o sea, me detengo un poco más porque creo, digamos, que es uno de los parámetros más importantes como para poder definir al paciente, ¿no? En cuanto a lo que hacia dónde orientar los cuidados de un adulto mayor. Bueno, sabemos que la fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad a distintos estresores y que los pacientes frágiles van a tener menos capacidad de adaptarse a situaciones como enfermedades agudas o trauma y que se aumenta con mayor riesgo de dependencia y mortalidad. Y bueno, y acá repito lo que dije antes, digamos, o sea, es importante detenerse y valorar esto en los adultos mayores, porque esto creo que es uno de los factores que más nos obliga a cambiar, digamos, o a modificar los tratamientos, las prácticas que vamos a llevar a cabo y también, digamos, las expectativas con respecto a los resultados de todo lo que se puede ofrecer. La escala de Frail es, si bien, permite, digamos, el diagnóstico de lo que sería el fenotipo de fragilidad y probablemente se queda corta en un montón de aspectos que tienen que ver con lo que es un anciano frágil, pero es la más sencilla de usar en el consultorio. Lleva 5 minutos, ¿sí? Y los pacientes que tienen más de 3 puntos en la escala de Frail son frágiles. Otras escalas, como la escala de Rockwood o la de Edmonton, valoran otros aspectos que hacen, digamos, a considerar a un anciano frágil, pero son mucho más engorrosas y más largas de llevar a cabo en el consultorio. Con respecto a la fragilidad, se recomienda el rastreo en adultos mayores de 70 años. Como el deterioro funcional y el deterioro cognitivo tiene un valor pronóstico independiente, digamos, en cuanto a la mortalidad, ¿sí? A 5 años, o sea, disminuye bastante la expectativa de vida. Y además se asocia con mayor riesgo de efectos adversos, de complicaciones de todos los estudios, procedimientos o tratamientos que se puedan instaurar. Y el último punto que hay que considerar, digamos, si bien en todos los pacientes, pero por ahí en los adultos mayores es como algo más importante, es las preferencias del paciente. Para poder, digamos, uno tiene que escuchar, digamos, cuáles son los valores y cuáles son los objetivos del paciente, pero siempre es importante una información adecuada, ¿no? De cuáles son los riesgos y los beneficios de hacer y de no hacer, y llegar a un consenso, digamos, de cuáles son los objetivos que el paciente espera tener y que nosotros deberíamos acompañar.
Entonces, como conclusión, la valoración de las condiciones geriátricas es fundamental para determinar el abordaje de un adulto mayor y el diagnóstico de alguna de las síndromes geriátricos o condiciones geriátricas nos debe hacer modificar nuestra conducta. La fragilidad, la funcionalidad y el deterioro cognitivo se relacionan con el tiempo de supervivencia y la calidad de vida. Y en los pacientes con expectativa de vida limitada, más que hacer estudios o tratamientos, digamos, en pos de prolongar la vida o de disminuir la mortalidad, uno debería enfocarse más en lo que es el tratamiento de síntomas y la obtención de una mejor calidad de vida y tratar de mantener al paciente funcional el mayor tiempo posible. Más o menos, digamos, como para tener una idea, digamos, la idea sería que en los pacientes que tienen más de 5 o 10 años de una sobrevida estimada, uno debería poner más énfasis en lo que es prevención o en lo que es realizar prácticas preventivas, en los que uno considera que tienen menos de 2 años de supervivencia estimada o de expectativa de vida, fundamentalmente tratar de orientarse a la calidad de vida, a la necesidad, creo que es más importante tratar de rastrear, digamos, problemas que tengan que ver con el cuidado y con el acompañamiento del paciente, con el alivio de síntomas. Y en los pacientes que tienen entre 2 y 5 años, como que en cierta forma hay que ir hablando, pero como para ir preparándose para hacer una orientación más orientada a esto último, a la calidad de vida y al deterioro, evitar el deterioro funcional. Siempre, digamos, en todas, DA son directivas anticipadas y es algo bueno que nosotros no usamos mucho, pero que es un tema importante, digamos, para charlar tanto con los pacientes como con los familiares o los cuidadores, pero sobre todo empezar en estadios más donde el paciente uno espera que tenga una expectativa de vida más larga, pero plantear, digamos, cuáles son los objetivos o cuáles son hacia dónde, digamos, cuáles son los cuidados que ese paciente quiere tener cuando llegue a tener una expectativa de vida corta. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mathius. Y dejamos las preguntas para el final de la presentación e invitamos a la doctora Claudia Alonso, médica internista y geriatra, que nos va a hablar de rastreo de enfermedad cardiovascular. Bueno, buenas tardes, noches. Siempre en todas mis charlas me gusta alguna vez presentar a mis viejos favoritos, que toleran traumatismo de cráneo, TAB y todo, y siguen en pie. Así que me toca hablar de rastreo de enfermedad vascular. La verdad es que la mayoría de las veces el rastreo de la enfermedad vascular no se discute mucho, porque ¿qué paciente de ustedes se va del consultorio si no le toman la presión? Muchas veces es la única forma que se pare y se vaya. ¿Qué paciente de ustedes llega sin que le midan el colesterol? Tampoco. O sea, entonces, en realidad, en la enfermedad vascular, muchas veces lo que nos tenemos que plantear es, a ver si encuentro la luz, no es tanto rastrear, sino qué vamos a hacer. Como dijo Mercedes extensamente, si esto que vamos a hacer va a beneficiarlo y si además de beneficiarlo no puede en realidad dañar más de lo que beneficia a nuestro paciente. ¿Por qué la enfermedad vascular? Porque como todos sabemos, en todas las edades es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Y aún en los mayores de 85 años, si bien el cáncer y el Alzheimer son importantes como causa de morbilidad y mortalidad, la enfermedad vascular, cardio y cerebrovascular es en realidad, o sea, incluso otras como la enfermedad vascular periférica, son las principales causas de muerte en todo el mundo. Y además, porque esto yo lo señalo siempre, no se trata solamente de no tener eventos vasculares, sino que envejecer exitosamente, es decir, los años libres de enfermedad vascular, cáncer, EPOC, trastorno de funcionalidad y deterioro cognitivo, disminuye enormemente si el paciente tiene enfermedad vascular subclínica. Esto sucede en todas las edades, como pueden ver, en ambos sexos y para ambos niveles de riesgo. Es decir, ¿cómo se lee esto? Que independientemente de que el riesgo sea alto, medio o bajo,
acá, o sea, en todas las edades el riesgo vascular, mientras es más alto, es menor la posibilidad de supervivencia exitosa. Entonces, podemos hacer 20 reuniones sobre esto. Yo tomé 3 pequeños hechos puntuales de algunos determinantes de la enfermedad vascular. Uno que siempre discutimos es el tratamiento o no de la dislipidemia. Vuelvo a decir, nos podemos plantear si rastrearlo, pero es casi imposible que tengamos un anciano que no tenga una valoración de su perfil lipídico. Podemos decidir no hacerlo si tenemos un anciano mayor que no tiene otra enfermedad, pero en general nuestro primer problema es este. ¿Qué hacer? ¿Lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar al paciente? Recientemente se publicó un metaanálisis dedicado a todas las edades, pero sacando muchas conclusiones sobre adultos mayores, y muchas de lo que se encontró es que en la prevención de eventos vasculares mayores, en mayores de 75 años, el tratamiento con estatinas o intensificarlo en los estudios randomizados, publicados, en realidad mejora el pronóstico, es decir, disminuye la incidencia de eventos vasculares mayores. Esto teniendo en cuenta, y todos van a ver todos los resultados, son no de los 28 estudios que se tomaron, sino de 24, porque en realidad lo que se vio es que en todos los estudios que incluían pacientes mayores de 75 años con insuficiencia cardíaca o diálisis, estos pacientes no se benefician con el tratamiento verdaderamente no se benefician con el tratamiento de la dislipidemia. Y por eso les decía, ¿y quiénes se benefician más? A los 75 años, quizás, en la prevención de un evento coronario mayor. No así en la prevención de revascularización. Y para y si tomamos todos los accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, hay una tendencia en el beneficio, pero no es significativa. Lo interesante es que en este análisis se vio, hablamos de la prevención primaria, que es lo que tenemos que hablar acá. Conviene, es decir, tiene sentido tratar a nuestros pacientes, y vemos nuevamente una tendencia. No así en los pacientes en los cuales estamos hablando de prevención secundaria, que eso ya no lo discutimos. Y así lo mismo con la mortalidad. En realidad se discute en este trabajo, y se discute mucho, que la verdad es que no hay una tendencia, hay una cierta recomendación, pero la conclusión que sacan los autores es que en prevención primaria, los pacientes mayores de 75 años, la evidencia soportaría el uso de estatinas si se considera que tienen un riesgo elevado suficiente. Si ustedes hacen cualquier calculador de riesgo, la edad, alguien mayor de 75 años, tiene riesgo vascular elevado. Entonces es el momento en el cual no solo tenemos que tener en cuenta este cálculo abstracto del riesgo vascular, sino todo lo que Mercedes habló antes, que son todas las otras determinantes, y ver si no vamos a dañar más que beneficiar. Para no ser cipayos, traje recomendaciones argentinas también, y la verdad es que el documento de posición del grupo de dislipidemias de la Sociedad Argentina de Cardiología en prevención primaria hace la misma recomendación, que la recomendación de tratamiento en principio sería independiente de la edad. ¿Por qué tenemos tan en principio hay tendencias? Porque hay pocos trabajos. Y esto tiene que ver, si ustedes toman todos los estudios que evaluaron el uso de estatinas principalmente, tanto en prevención primaria como secundaria, y analizan la edad que tenían estos pacientes. Incluso en el Cardiovascular Health Study, que llegó a tener pacientes muy añosos, la edad promedio de los pacientes es de 75 y muchas veces la edad promedio de los pacientes es menor. Por lo tanto, lo que nos faltan son datos. En este momento queda librado a la morbilidad y a la decisión y a la toma de decisiones en conjunto con el paciente. Parecería haber un beneficio tratando
el evento aislado, dislipemia, sí, sacándolo de contexto, pero no hay evidencia contundente. Que tendremos este estudio, que es un estudio de prevención primaria en mayores de 75 años, ya cerró, todavía no están disponibles los datos, pero se supone que en breve tendremos alguna evidencia más contundente para hacer una recomendación. En nuestra experiencia, tomando pacientes con muy buen control de factores de riesgo vascular, porque también eso es cierto, los pacientes no tienen un factor de riesgo vascular, tienen varios, y en un seguimiento de casi 6 años, pacientes que habían consultado para evaluación funcional por queja cognitiva, lo que vimos es que como predictor de mortalidad, o sea, el tratamiento con estatinas, tenía un efecto protector con respecto a la mortalidad. Y también en pacientes con accidente cerebrovascular, aquellos que recibían estatinas antes del evento, luego del evento tuvieron en nuestra corte, y esto lo repetimos varias veces, el análisis en diferentes años y poniendo más pacientes, tienen mejor evaluación funcional, pero no alcanza para hacer una recomendación. Con respecto a la presión, vuelvo a repetir, la pregunta no es si rastrear o no rastrear la hipertensión arterial, la pregunta es cómo hacerlo. Y esto siempre hago mucho hincapié, que la hipertensión del anciano es diferente a la hipertensión del joven. Los ancianos tienen más incidencia de hipertensión sistólica aislada, tienen más presión de pulso, tienen más rigidez aórtica, menor volumen minuto y más resistencias periféricas, mayor volumen plasmático y hiporreninemia, desensibilización de los valorreceptores, y esto clínicamente nos da daño de órgano blanco más frecuente y más grave, mayor fenómeno de alerta, mayor variabilidad, pérdida del descenso nocturno y más riesgo de hipotensión ortostática y postprandial. Esta curva la vieron 1000 veces, pero el aumento de la rigidez arterial hace que esa falsa sensación que tenemos de que, bueno, por lo menos la mínima está bien, en realidad el paciente que tiene más sistólica y tiene aumento de presión de pulso está mucho peor vascularmente. Esto es lo que pasa con la edad, aumenta la presión sistólica, la presión diastólica se mantiene o tiende a bajar, y aumenta mucho la resistencia, la resistencia vascular, y disminuye el índice cardíaco y la compliance arterial. Por lo tanto, la recomendación con el rastreo de la presión arterial es no solamente tomar la presión. Todo paciente anciano no debería irse del consultorio sin que por lo menos una vez al año no rastreemos hipotensión ortostática, porque esta condición aumenta la mortalidad, el riesgo de enfermedad coronaria y el riesgo vascular. E incluso, y estos son datos del grupo de hipertensión de nuestro hospital, en pacientes tratados mayores de 80 años, la presencia de hipotensión ortostática es muy alta, casi llega del 16%. Y una condición que también muchas veces obviamos, no preguntamos o preferimos no preguntar es la hipotensión postprandial. Es decir, esta debería ser la semiología básica, es decir, de cómo hacer el rastreo es rastrear esto, porque muchas veces los pacientes son normotensos. Y esto también es un estudio que hizo el grupo de hipertensión de nuestro hospital en pacientes a los cuales se le hizo un monitoreo domiciliario buscando hipotensión postprandial. Se vio que los mayores de 80 años, el 40% tenía de los 3 días que se tomaban como válidos, por lo menos un día en el cual habían presentado hipotensión postprandial. Y esto es importante, no solamente para categorizar al paciente, sino muchas veces para determinar la posología, o cómo administrar los fármacos. Y también con los síndromes geriátricos, no olvidarnos que no siempre, como decían siempre, the lower the better. Es decir, ¿por qué? Porque en los pacientes del estudio Partage, que son pacientes con muchas comorbilidades, pacientes verdaderamente ancianos de la vida diaria, aquellos pacientes que tenían demencia o deterioro cognitivo y que tenían presión muy baja, artificialmente lograda, es decir, con fármacos,
tenían peor supervivencia, esta es la curva de mortalidad, es decir, tenían peor evolución que aquellos que mantenían presiones más altas o incluso aquellos que eran normotensos pero espontáneamente. Entonces, el rastrear también debe incluir la necesidad de reevaluar al paciente. Y el último que quería discutir era la fibrilación auricular. Y acá sí el tema es rastreo o no rastreo. ¿Lo busco o no lo busco? Hay miles de sistemas, pero por ahora, haciendo una revisión del rastreo con electrocardiograma, la realidad es que en adultos mayores no existe recomendación. Pero ojo, no existe recomendación y como discuten los autores de estas recomendaciones, es porque hay evidencia insuficiente. ¿Por qué? Porque en esto siempre tenemos que ver, y aquí, ¿cuál es el beneficio potencial? Disminuir ACV. Disminuir ACV es disminuir mortalidad y sobre todo disminuir morbilidad y disminuir costos en salud y sobrecarga de las familias. Pero ¿cuál es el daño potencial? Bueno, si lo vamos a anticoagular, tenemos riesgo de que sangre. Y por sobre todas las cosas, aumento de estudios, de procedimientos y ansiedad al paciente. Esto también para tener en cuenta. Hay varios estudios en marcha acerca de la utilidad del rastreo con electrocardiograma, pero la mayoría de las sociedades se ponen de acuerdo en que lo ideal por ahora es el rastreo oportunista, es decir, cuando viene el paciente aprovechamos para tocarlo, le tocamos la manito y vemos el pulso y sobre todo tener en cuenta esto en pacientes que tienen situaciones, enfermedades que aumentan el riesgo de tener fibrilación auricular, diabéticos, hipertensos, mientras más añosos mayores, es decir, el rastreo oportunista es el indicado. Recientemente se publicó el Apple Watch Studio, que se hizo, pero había que tener un iPhone, un Apple Watch, y la verdad es que enroló 400.000 pacientes. Lo que se vio es que el 0,5% de los enrolados, claro, había gente desde 22 años, tuvieron alguna alerta de fibrilación auricular, así que la verdad es que por ahora no les manden a comprar un iPhone a los pacientes, que además se los van a tener que empezar a usar. Y esto, siempre que puedo, intento recalcar esto. Porque en el balance que hablábamos al principio del daño y beneficio, todos le tenemos pánico a las complicaciones de la anticoagulación. En realidad, desde hace mucho tiempo se recomienda que en todos los pacientes mayores de 75 años con fibrilación auricular no valvular, la indicación sería anticoagularlos. Y también hace bastante tiempo se demostró que dar aspirina no es inocuo, tienen la misma cantidad de complicaciones de sangrado, pero previene la mitad. Así que si rastreamos o si encontramos, no pensemos que vamos a dañar más con anticoagulación. En la vida real, y esto es un estudio de pacientes internados con fibrilación auricular, lo que se vio siguiendo a los 12 meses a un grupo de casi 200 pacientes, aquellos que no se anticoagularon tuvieron más stroke isquémico, pero también tuvieron más incidencia de sangrados, probablemente porque se fueron con aspirina y la tasa de complicaciones de stroke isquémico sobre sangrado también fue mayor en los que no anticoagulábamos. Y esto es vida real, esto es lo que hacemos siempre. Si el paciente es más añoso, las mujeres, si está institucionalizado, si tiene deterioro cognitivo y funcional, elegimos no intervenir. En este caso, la mayoría, en un buen porcentaje con gente sin contraindicaciones para la anticoagulación. Y en realidad lo que no tenemos en cuenta es que elegimos no intervenir y después tenemos un paciente añoso con deterioro cognitivo, pero además con afasia o además con hemiparesia. Entonces, controlando bien las cosas, vamos a tener menos deterioro funcional a futuro.
como les decía, en otro estudio también se vio que quienes más se benefician, y esto es el beneficio neto, es decir, el balance entre las complicaciones embólicas y el sangrado, y aquí está hacia abajo es la disminución de eventos, lo digo porque alguna vez me dijeron, pero entonces a los que les va peor es a los mayores. Quienes más se benefician son los más añosos. Mientras más años tenemos, como tenemos más riesgo de embolización, en nuestro balance se beneficia más el paciente que se anticoagula. Rápidamente, muchas veces el determinante de no hacer cosas es la fragilidad. Lo que quería resaltar con esto es que los pacientes frágiles tienen más enfermedad vascular, tienen más enfermedad vascular subclínica, esto es no frágil, prefrágil y frágil, esto es toda la población. Vemos que en los pacientes que tienen enfermedad vascular, el IMT, el espesor íntima media carótida, es más o menos igual, pero que en los pacientes sin enfermedad vascular, mientras más frágil es el paciente, más lesión subclínica tiene. Lo mismo se ve con el índice talón-brazo, la misma situación. También se ve que las alteraciones del metabolismo de la glucosa se relacionan más con la probabilidad de ser frágil, los marcadores inflamatorios también. Y una cosa interesante, que no es solamente cómo está el paciente al cual le diagnostico fragilidad, sino que en el Cardiovascular Health Study, en el cual se definió el fenotipo de fragilidad, los pacientes no frágiles, en un seguimiento a 2 años, solamente el 26% permanecía no frágil. ¿Y esto con qué se relacionaba? Uno de los determinantes era la presencia de síndrome metabólico, marcadores inflamatorios relacionados con la enfermedad aterosclerótica y la resistencia a la insulina. Como les decía, al rastrear y tomar conducta, la edad no puede ser el único determinante. Valorar comorbilidades, especialmente síndromes geriátricos, y valorar el efecto del factor de riesgo sobre el envejecimiento exitoso, no solamente el efecto de nuestro tratamiento sobre la salud del paciente. Y cuando balanceamos daños y beneficios, tratemos de deshacernos de las falsas creencias, valoremos la evidencia, pero como no hay, también trabajemos para generar evidencia. Y por sobre todas las cosas en este grupo de pacientes, decisiones compartidas, las expectativas y las resistencias del paciente son cruciales para la toma de decisiones. Reflexión que hicimos, que tratamos de hacer, siempre trato de mostrarlos en nuestro grupo de prevención, tanto para los médicos como para los pacientes, para tratar de seguir discutiendo estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Invitamos al último disertante, al doctor Mariano Belomo, también médico internista y geriatra. Él va a hablar de rastreo de cáncer en ancianos frágiles. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. La idea, como decía Fabiana, va a ser revisar un poco el rastreo de enfermedades oncológicas frecuentes en la población de adultos mayores, tratando de comprender un poco la problemática de la toma de decisiones en el paciente adulto mayor desde la perspectiva de la geriatría. La verdad que podría haber sido mucho más corta y sencilla la charla enumerando las recomendaciones de rastreo de las diferentes guías, pero el objetivo va a ser poder identificar conceptos específicos de la población anciana que de algún modo limitan o cuestionan los beneficios del rastreo que algunos ya estuvo describiendo Mercedes. Después vamos a ver y a repasar un poco cuáles son las recomendaciones específicas para cada tipo de tumor según las diferentes guías y después vamos a tratar de ver si podemos sacar alguna conclusión. Bien, como primer punto, digamos, la primera pregunta que surge es si las medidas preventivas en cáncer, si las prácticas preventivas en cáncer son aplicables, digamos, a una población de adultos mayores. Teniendo en cuenta el principal, digamos, obstáculo que se genera es que todos sabemos que la población anciana es muy heterogénea y si bien, digamos, tenemos un montón de recomendaciones que están determinadas por las guías, consensos internacionales, nacionales, en donde, digamos, hay claras recomendaciones de rastreo,
en general los puntos de controversia se generan en torno a la edad. ¿Y por qué se generan en torno a la edad? Por este problema, digamos, por la heterogeneidad, que a la misma edad podemos tener condiciones clínicas y funcionales completamente distintas, entonces, digamos, no podemos interpretar las guías de la misma manera para todos los pacientes. Por otro lado, tenemos otro problema, que los tumores, digamos, la enfermedad oncológica es altamente frecuente en la población de adultos mayores, deteriora la calidad de vida, aumenta la mortalidad y tiene un impacto negativo muy importante. Entonces, digamos, sería razonable plantearse la prevención. Así que en este escenario lo que no está claro, digamos, es si es posible considerar a los adultos mayores como destinatarios de estas prácticas preventivas en cáncer. ¿Y por qué digo esto? Digamos, porque nuestra especialidad y la población a la que atendemos cada vez con más frecuencia, digamos, como que rompe moldes o recomendaciones que vienen desde otras especialidades. Todos sabemos que estas consideraciones particulares de los adultos mayores, que son inherentes y específicas de la población anciana, de ningún modo están contempladas en las guías, digamos, de práctica clínica. Cuestiones, digamos, como la funcionalidad, la red social, el estado anímico, la marcha, el déficit sensorial, todo esto, digamos, de ningún modo está en las recomendaciones que se emiten para el rastreo y, como decía Mercedes, digamos, es clave poder evaluarlo para la toma de decisiones. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo personal, la limitante principal que yo tengo para solicitar una videocolonoscopía, que trabajo en un centro periférico del Hospital Italiano de San Isidro que queda lejos del hospital, es el transporte, es decir, cómo un paciente que está preparando para un estudio de colon se tiene que trasladar hasta el hospital central con todo lo traumático que eso significa, y he tenido pacientes que me han dicho que esa fue la preparación fue la peor experiencia de su vida. Entonces ahí uno es cuando se plantea, digamos, cuándo avanzar con estas prácticas y hasta cuándo le estamos dando un beneficio, le estamos previniendo un problema a un paciente o realmente le estamos complicando la vida. Y en el otro extremo tenemos una situación que también se nos da, es que a pesar, digamos, de la edad, existen muchos pacientes y tenemos cada vez más pacientes que a edades muy avanzadas y a veces con una suficiente carga de morbilidad, es decir, con un determinado número de enfermedades crónicas, mantienen un estado funcional muy bueno y sin embargo van a sobrevivir a pesar de su edad avanzada y se van a ver beneficiados a lo mejor de una intervención de rastreo en la cual a lo mejor las mismas guías por la edad lo están descartando. Entonces el objetivo sería poder, digamos, intervenir desde la geriatría para poder mejorar la toma de decisiones y no tratar a todos por igual en base a la edad. ¿Y qué conceptos tenemos que tener en cuenta para esto? Bueno, en primer lugar, como decíamos, la comorbilidad y este fenómeno de riesgo competitivo, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor. La heterogeneidad de la población que atendemos, que todos sabemos que es independiente de la edad biológica. Después, ¿cuáles son los riesgos potenciales del rastreo? Es decir, como decía Mercedes, los estudios de rastreo están descritos, digamos, las complicaciones en base a la población general y no hay un análisis de subgrupos por edad. Seguramente si analizamos los riesgos de las prácticas de rastreo en un subgrupo de adultos mayores nos vamos a encontrar que los riesgos de rastreo son muchísimo más altos que la población general. Después, ¿cuáles son los riesgos del sobrediagnóstico? Es decir, encontrar una enfermedad a la cual vamos a detectar y sin embargo no le vamos a poder modificar el curso. ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento? Que esto también está, digamos, subestimado en los resultados de los trials o de los ensayos clínicos, digamos, de prácticas preventivas. Probablemente a lo mejor, por ejemplo, una complicación del tratamiento para un cáncer de próstata puede ser la infección urinaria. En un adulto joven, una infección urinaria es un episodio que se trata de manera ambulatoria y que a lo mejor tiene poca relevancia clínica y en un adulto mayor puede significar que tenga una caída, un síndrome confusional, la pérdida de su independencia y su autonomía. Entonces, digamos, todos estos puntos son los que tenemos que tratar de tener en consideración al momento de la toma de decisiones, porque, digamos, en las guías no está evaluada la sobrevida ajustada a la calidad de vida. Es decir, que en general está sobreestimado el beneficio y subestimado el riesgo que tienen los pacientes que atendemos en las prácticas diarias. Y por otro lado,
hay un problema, digamos, que tenemos un montón de barreras para poder evaluar las preferencias individuales de los pacientes. Muchas veces se da por sentado que la prevención es el objetivo principal del paciente y muchas veces no es así. Digamos, el paciente no tiene intención de sobrevivir 10 años más, como nosotros pretendemos que lo haga, y sí, digamos, le interesa mejorar su día a día, su calidad de vida, y poder explicarle toda esta situación es muy compleja. Esto además es complejo de explicar, digamos, cuando los pacientes vienen ya con una recomendación instalada de que tienen que hacerse determinado estudio, y a lo mejor poder proteger a esos pacientes del sistema de salud y de este tipo de complicaciones es muy difícil de transmitir, porque le estamos dando un mensaje que es como contraintuitivo, es decir, el paciente piensa la situación de una manera binaria, es decir, yo me pido un PSA porque quiero prevenir, quiero ver si tengo o no tengo cáncer. Es decir, yo transmitirle todo esto que es complejo y difícil de entender a los pacientes resulta complicado y es un poco un mensaje opuesto al que da la salud pública desde hace años, sobre todo en cuanto a medidas preventivas en cáncer, en donde todos tenemos instalado que cuanto antes se lo detecte es mejor y si lo tengo es preferible tenerlo, tratarlo, sacarlo, operarlo, cuando en adultos mayores todo esto es completamente diferente. Y por otro lado, existen muchos riesgos que se generan en estas cuestiones con el sistema de salud. Es decir, cómo está toda la tendencia en las consultas médicas ambulatorias derivada a esta cuestión de las prácticas preventivas y por otro lado, intervenciones como evaluar la red social o evaluar la seguridad se dejan de lado, es decir, se tiende a solicitar prácticas y pocas veces a involucrarnos con esta cuestión que tiene más que ver con lo cotidiano del paciente y de algún modo los costos que se generan a partir de estas prácticas y de tratamientos ineficaces y del sobrediagnóstico son costos que el sistema de salud no puede derivar para intervenir en cuestiones, digamos, que son mucho más beneficiosas para el paciente. Bien, para esto, digamos, todos sabemos que las medidas preventivas en cáncer serían, digamos, medidas de prevención secundaria. Las medidas de prevención primaria se aplican cuando el paciente está sano, las de prevención secundaria cuando tiene una enfermedad en un periodo asintomático. Y existen algunos criterios que ya fueron descritos hace mucho tiempo de que para que una medida sea efectiva tiene que ser una enfermedad prevalente y que genere la suficiente mortalidad, debe tener un periodo asintomático en donde pueda ser detectada a través de un test sensible, específico, razonable y que sea costo efectivo y que el tratamiento, esto es clave, el tratamiento en la fase presintomática mejore el pronóstico. Bueno, ¿qué es lo que pasa en adultos mayores frecuentemente? Digamos, supongamos una enfermedad que tiene un periodo asintomático, vamos a poner como ejemplo el cáncer de colon, un periodo asintomático que en un determinado momento provoca síntomas, tiene manifestaciones clínicas y en determinado momento le puede ocasionar o no la muerte. ¿Qué sería un rastreo efectivo, ¿no? Esto es para tratar de diferenciar lo que sería un rastreo efectivo del sobrediagnóstico que a veces tiene la población de adultos mayores. A través de una videocolonoscopía, por ejemplo, se le puede detectar en periodo asintomático un pólipo o un adenoma túbulo velloso, extirparlo, el paciente no llegar a tener una manifestación clínica y continuar sano y mejorar su sobrevida y su calidad de vida. Otra situación sería poder aplicar a una práctica de rastreo como para que esa enfermedad no tenga manifestaciones clínicas y que el paciente no se enferme y aumente o no su sobrevida. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se pide un estudio en un periodo asintomático y esto no redunda en un beneficio en cuanto a la aparición de los síntomas ni a la expectativa de vida. Entonces, aquí estamos incurriendo en un sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente acá se siente sano, entonces nosotros le estamos adelantando el tiempo de enfermedad, le estamos dando más información de la que necesita y le estamos generando un riesgo en lugar de un problema en lugar de darle un beneficio. Otra situación frecuente en cáncer es esta situación de los riesgos competitivos. Es decir, los riesgos competitivos son estudios de rastreo que evalúan una variable durante un tiempo hasta que ocurre un evento, pero
algunos modelos matemáticos demuestran que el riesgo competitivo determina la ocurrencia del evento cuando la causa es eliminada. Es decir, si bajamos la incidencia de una causa en particular, se produce el aumento relativo de las otras y tampoco le estamos dando algún beneficio al paciente. Esto, digamos, ha generado un interés a nivel mundial. El año pasado se hizo el primer evento, digamos, para prevenir el sobrediagnóstico, esponsoreado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones que son, digamos, primordiales en los pacientes en los cuales uno quiere detectar en forma precoz cáncer, vamos a tratar de repasar ahora sí las recomendaciones que existen de acuerdo a las guías para los diferentes tipos de cáncer. Bueno, el cáncer de mama sabemos que es el cáncer más frecuente en mujeres, que es una causa importante de mortalidad a nivel mundial, con un riesgo de 15% a lo largo de la vida de desarrollarlo. Y a partir de la introducción de la mamografía, la mayoría de los casos son detectados a partir del rastreo. El pico de incidencia es entre la quinta y la sexta década de la vida, comienza a aumentar a partir de los 35 años y después se mantiene en un número razonable. Fíjense como en adultos mayores también. Es decir, tiene un pico de incidencia que luego va bajando con la edad. ¿Cómo, digamos, deberíamos plantear esto en adultos mayores? Primero tratando de evaluar la historia personal previa para detectar a la subpoblación de mayor riesgo, que es aquella que tiene alguna mutación genética en BCRA1 y 2, que son pacientes que merecen un seguimiento especializado y un rastreo mucho más intensivo, o aquellas que han recibido terapia torácica entre 10 y 30 años. Fuera de esto, digamos, de la probabilidad de un síndrome genético que aumenta el riesgo de cáncer de mama, el resto de la población, digamos, se considera de riesgo habitual y está recomendado a realizar una mamografía. La mamografía es el único método validado a través de diferentes trials que, digamos, demostró reducir la mortalidad por cáncer de mama en pacientes asintomáticas. Es importante remarcar que la mamografía, a pesar, digamos, en las mejores condiciones y en buenos centros, con buenos equipos, tiene una sensibilidad, digamos, donde hasta un 20% de los tumores pueden no detectarse. Una vez que se decide comenzar el rastreo, es recomendable hacerlo en forma bianual. El estudio anual o los estudios en forma anual aumentaron el riesgo de biopsias innecesarias. Y como vemos en un metaanálisis, los diferentes estudios concluyen que esto, digamos, puede generar un beneficio, una reducción en la mortalidad. La recomendación es iniciarlo a partir de los 50 hasta los 74 años con un nivel de evidencia 2B y en mayores de 75 años solamente si la expectativa de vida es, digamos, superior a 10 años. Rastrear una vez que se decide iniciar el rastreo a través de la mamografía, con intervalo cada 2 años, como dije, y no utilizar el autoexamen mamario ni el examen clínico manual que no demostraron ningún beneficio. Miren, acá están las diferentes sociedades. La recomendación, en general hay consenso de empezarla a partir de los 50 años y a partir de los 70, 75 años, Shared Decision Making significa una decisión consensuada, es decir, involucrar al paciente en la toma de decisiones, lo cual, como decía, a veces no es muy sencillo porque el paciente viene con esa idea de que sí o sí tiene que hacerse el estudio y, bueno, es difícil transmitirle toda esta situación. Bueno, con respecto a cáncer de colon, también sabemos que es un cáncer frecuente con una evolución muy predecible. La historia natural del cáncer de colon permite detectar lesiones asintomáticas y el rastreo en individuos asintomáticos ha demostrado con un buen nivel de evidencia reducir la morbimortalidad. Es importante también detectar a subpoblación, digamos, que está expuesta a mayor riesgo, que merece un rastreo mucho más intensivo, que son síndromes genéticos, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Está indicado comenzarlo en mayores de 50 años con factores de riesgo habituales o que tengan antecedentes de cáncer de colon o adenoma en familiares de segundo o tercer grado, o antecedentes de cáncer de colon o adenoma en familiares de primer grado, pero que tuvieron el inicio de la enfermedad después de los 50 años, o antecedentes en dos familiares de segundo grado. Digamos, el grado de recomendación es grado 1A, y está recomendado discontinuarlo nuevamente cuando la expectativa de vida sea menor a 10 años
En individuos entre 75 y 85 años que nunca han realizado una videocolonoscopía, sería razonable, digamos, en aquellos que tienen buen estado funcional, plantear y tener una discusión con el paciente. Bueno, es importante que cualquier método que se utilice debe estar aplicado a un programa sistemático y regular para obtener, digamos, un beneficio en la reducción de la mortalidad y la morbilidad. Es decir, si se hacen en forma anárquica, estos estudios no sirven. Tiene que estar dentro de un programa, digamos, de seguimiento, incorporar al paciente en la toma de decisiones, con un adecuado seguimiento de los resultados y, como decíamos, es razonable discontinuarlo a los 75 y a lo sumo a los 85 años en aquellos que tienen buen estado funcional. Los métodos para rastreo, tenemos métodos directos como la videocolonoscopía, que es el gold estándar, que es el único válido para vigilancia y que además tiene el beneficio de que puede extirpar las lesiones preneoplásicas en el mismo estudio. Otros son la videocolonoscopía virtual o la rectosigmoidoscopía flexible combinada con sangre oculta. Los métodos indirectos son la sangre oculta en materia fecal, que actualmente se están desarrollando técnicas, digamos, más sencillas, pero también están validadas. Las diferentes sociedades, hay un consenso en comenzarlo a partir de los 50 años en la población de riesgo habitual, a través de los métodos que ya vimos, y como vemos acá, la finalización del rastreo es todo materia opinable de acuerdo a las diferentes sociedades. Con respecto al rastreo de cáncer de cervix, también sabemos que es una patología muy frecuente, que se presenta en general en mujeres de edad media, que está recomendado realizarlo hasta los 65 años, cada 3 años, con PAP o con COTEST, que significa PAP más la detección del virus del papiloma. Hay una recomendación de discontinuarlo a los 65 años con adecuado rastreo previo, en mujeres con adecuado rastreo previo, pero ¿qué pasa? Esto también es otra situación que fue cambiando. La sexualidad de los adultos mayores se fue modificando y hoy hay pacientes mayores de 65 años con buen estado funcional que a lo mejor tienen una nueva pareja y es necesario continuarlo o está recomendado continuarlo. Bueno, los factores de riesgo ya los conocemos. Con respecto al cáncer de ovario, la verdad es que ni el marcador tumoral, que es el CA125, ni la ecografía transvaginal han demostrado ser útiles digamos, para utilizarlos de manera sistemática para el rastreo del cáncer de ovario. Y salvo en una población con riesgo de mutaciones genéticas y demás, se recomienda no realizar el rastreo en mujeres de riesgo promedio con una recomendación grado 1B a cualquier edad. Bien, aquí con respecto al cáncer de próstata, también sabemos que es un cáncer muy frecuente en la población de adultos mayores, que está, digamos, una enfermedad que tiene una alta prevalencia histológica, pero baja incidencia, digamos, de enfermedad clínica, que está está frecuente, digamos, es frecuente de encontrar en biopsias de adultos mayores asintomáticos. El punto de corte del PSA en general para, digamos, cuando se decide utilizar el rastreo es 4, que parecería ser el nivel, digamos, que más discrimina entre biopsias innecesarias y enfermedad clínica o con probabilidad de mala evolución clínica. Hay 2 estudios que han evaluado la efectividad del rastreo. Uno es un estudio europeo en donde, digamos, se demostró una reducción del riesgo relativo del 20% de tener un cáncer de próstata, lo cual es relevante, pero en términos absolutos, por ejemplo, esto significa que hay que rastrear a 70.000 pacientes para poder prevenir una muerte por cáncer de próstata, o dicho de otro modo, se necesita diagnosticar 48 cánceres de próstata para poder prevenir una muerte. Significa, esto dicho de otro modo, enfermar a 48 personas para poder prevenir la muerte de una persona. Esto, digamos, visto de esta manera, en términos absolutos, es discutible por lo menos. El otro estudio americano, la verdad que no tuvo diferencias significativas, aunque tuvo algunas críticas metodológicas. Y fíjense, esto es claro, digamos, lo que decíamos al principio del sobrediagnóstico, a partir de la introducción del PSA, cómo aumenta la incidencia a nivel mundial y cómo la mortalidad del cáncer de próstata fue reduciéndose, pero de una manera mucho más moderada, teniendo en cuenta además todos
las mejoras que hay en cuanto a los mejores tratamientos que hay disponibles, ¿no? Que no solamente esto se lo podemos adjudicar al rastreo, sino a la mejora en los tratamientos. Fíjense, esto es más de lo mismo, incidencia de cáncer de próstata a partir de la introducción del PSA y mortalidad, como realmente, digamos, el beneficio es discutible. Tal es así que ahora, digamos, la recomendación no es hacer el rastreo sistemático, sino a partir de los 50 años aproximadamente, las diferentes sociedades recomiendan iniciar una discusión con el paciente y eventualmente discontinuarlo cuando la expectativa de vida sea menor de 10 años o en mayores de 70 a 75 años. Bien. Con respecto a cáncer de pulmón, realmente hay un solo estudio que demostró que una tomografía de baja densidad en pacientes fumadores, digamos, con un seguimiento adecuado en un centro de alta complejidad pudo reducir, digamos, la mortalidad por cáncer de pulmón. Esto realmente es muy poco reproducible en los diferentes centros, sobre todo en la Argentina, y la verdad que la única, digamos, medida preventiva válida es la cesación tabáquica, ¿no? Bueno, como conclusiones, como decíamos, muchas situaciones complican la discusión del rastreo en adultos mayores. La verdad que el verdadero desafío es poder utilizar las herramientas de la geriatría como para poder proteger del sistema de salud a aquellos pacientes que se van a perjudicar con el rastreo y en el otro extremo poder identificar a aquellos pacientes que a pesar de su edad y de su comorbilidad van a tener una sobrevida lo suficientemente prolongada como para verse beneficiados. Por el momento la verdad que no hay ensayos clínicos que nos den estas respuestas, es todo, digamos, opinión de expertos y la experiencia de cada uno y la discusión individual, digamos, con los pacientes en el consultorio, pero me parece que tener en cuenta todas estas herramientas es indispensable para poder mejorar la calidad de atención y evitar, digamos, los daños que a veces se generan a partir del rastreo sistemático. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Invito ahora a las disertantes y al doctor Belomo a contestar algunas preguntas del auditorio. Bueno, si alguno quiere ir preguntando sin el micrófono hasta que veamos si... Allá atrás la señora. ¿Competía de manera pobre con los otros anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios? ¿Puede ser eso? Cuando uno toma la decisión de tratar, o sea, de anticoagular, o sea, detecta una fibrilación auricular y quiere prevenir el riesgo de complicaciones embólicas, principalmente accidente cerebrovascular, la indicación es anticoagular. La aspirina es antiagregación. Muchas veces nosotros pensamos que es algo más leve, pero es algo que tiene la misma incidencia de complicaciones. Y previene nada, o sea, es decir, previene un poco, pero en realidad lo que previene realmente la incidencia de accidentes cerebrovasculares es la anticoagulación. La verdad es que con lo que se puede, porque, o sea, cuando uno pone riesgos y beneficios, es decir, y sobre todo en los adultos mayores, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, desde el costo del fármaco hasta la posibilidad de hacer controles frecuentes, hasta las interacciones medicamentosas, eso con respecto a la elección del fármaco. Y después otro problema muy importante es en qué momento debo cesar la anticoagulación o no debo indicarlo porque la probabilidad de riesgo es mayor que las de beneficio.
Ninguna de las escalas utilizadas como de riesgo de sangrado indican la no anticoagulación, sino que tenemos que tener más cuidado con estos pacientes y evitar las complicaciones como las caídas o que si tiene deterioro cognitivo alguien supervise su toma de medicación. Y la verdad es que estamos tratando ahora de formar un grupo para evaluar todo esto, tomando decisiones individualizadas junto con el especialista, junto con el hematólogo, pero estamos en el proceso recién de análisis de formación. Pero todas las guías y todos lo que indican es, si tomo la decisión, es anticoagular con dicumarínicos o con nuevos anticoagulantes, y esa decisión la tomo por disponibilidad y por todas las variables que llevan a la toma de, todavía no se ha demostrado, si bien hay pequeñas diferencias, pero los estudios con nuevos anticoagulantes se hicieron comparando contra la efectividad de los dicumarínicos, así que en eso no hay todavía no hay una recomendación de uno u otro, sino lo que esté disponible y sea aceptado por el paciente. Bueno, buenas noches. Primero que todo, felicitar a la mesa porque es una muy buena ponencia de los tres, y además redujeron a pocos minutos 3 charlas que podrían estar en discusión días. Quería hacer una pregunta, comentario a Mercedes con respecto a las condiciones geriátricas de rastreo, ¿no? Y una condición es la polifarmacia, y teniendo en cuenta que la prevalencia que tiene es alta y la intervención podría ser beneficiosa, no sé, ¿qué pensás? Si yo desconozco las evidencias sobre el rastreo de la polifarmacia, pero por ahí sería bueno hacer algún comentario. Me parece a mí que vos elegiste poner, no sé si por el tiempo, pero fragilidad, funcionalidad y deterioro cognitivo. Creo que la polifarmacia podría ser mucho más efectiva de rastrear que el deterioro cognitivo. La idea no era, la idea era ver cuáles eran el rastreo de condiciones que deberían hacernos tomar, digamos, conductas distintas con respecto a iniciar, digamos, prácticas preventivas o tratamientos, digamos, en prevención primaria. Pero sí, si uno tuviera que hablar sobre lo que sería el rastreo de condiciones geriátricas, claramente la polimedicación es algo que hay que buscar activamente. De hecho, como todos son recomendaciones de expertos, digamos, no es que hay evidencia, pero como que se recomienda por lo menos una vez por año chequear, digamos, toda la medicación y sacar lo que uno considera que ya no es efectivo o que puede estar trayendo efectos adversos. Digamos, yo no le di más lugar en la charla, porque la idea era como que tratar de ver cómo nos paramos frente al paciente para decidir otras prácticas, no como medidas de rastreo en general en esta población. De todas formas, obviamente que siempre si uno habla de prácticas preventivas y de iniciar tratamientos, sí es mucho más, sí es clave, digamos, reevaluar la medicación que toma, y lo que sí es otra cosa, que en los pacientes con menor expectativa de vida, digamos, la importancia de suspender tratamientos que pueden ser nocivos o que ya no traen beneficios es importante, digamos, y es fundamental como para una buena atención. Y a mí por ahí me gustaría aportar algo, porque en realidad hablamos mucho de polifarmacia y muchas veces la polifarmacia es una necesidad en el tratamiento y abordaje de los pacientes. Entonces tal vez no es tanto pensar en polifarmacia solamente, sino empezar a pensar en medicación potencialmente inapropiada. ¿Qué debo continuar? ¿Qué debo sacar? ¿Cuánto tiempo debo continuar? ¿Y qué beneficios obtengo cuando continúo un tratamiento? Porque por ahí el hecho de que un paciente tome 5 fármacos lo estamos, digamos, encuadrando dentro de alguien que recibe polifarmacia, pero si tuvo un infarto, recibe estatinas, recibe enalapril, tiene un hipoglucemiante, recibe calcio y vitamina D porque tiene osteoporosis y ha tenido una fractura,
probablemente estemos abordando un paciente con medicación apropiada a pesar de, digamos, estar recibiendo polifarmacia. Bueno, primero quiero felicitar a la mesa porque hemos escuchado cosas que son para mí muy importantes. Primero que en realidad cuando pensamos en la evidencia tenemos que saber de que muchas veces la evidencia no está puesta porque los pacientes que atendemos nosotros no entran en la evidencia. ¿No es cierto? Esto me parece un tema clave. O sea que como geriatras tenemos que empujar para que estemos los viejos más representados en este tipo de trabajos. La segunda importante es que con todas las evidencias y todas las cosas que tenemos, ha surgido algo importante que es la persona. O sea, no es solamente el ser biológico, su funcionalidad y demás, sino lo que elige la persona a esta altura del partido, que es la calidad de vida que estamos planteando. Creo que el trabajo fue muy bueno, creo que realmente habría que dedicarse a charlar un poquito de cada uno de los temas, pero yo quise decirles que a mí me sorprendieron porque la prevención, que es algo que todos queremos y creemos que es lo primero que hay que hacer, también tiene sus limitaciones y hay que pensarlas. Nada más. Yo quisiera insertar en los temas que tienen que ver con la comunidad y la sociedad en la cual vivimos, un poco la temática que hemos ido desarrollando y hemos ido analizando muy acertadamente. Hace aproximadamente 12 años, los locutores de televisión decían el médico se lo recomienda. Después decían consulte a su farmacéutico. Ahora el locutor de televisión dice yo se lo recomiendo. Digo esto porque varios de los fármacos que nosotros estamos discutiendo con tanta profundidad, la población no lo conoce, la población en general, y utiliza aquello que le llega como propaganda, como promoción, como querramos llamarlo, por una vía que si no tenemos claro que de esa forma se está trabajando muchos sujetos, muchos pacientes, vamos a llegar a una determinada cantidad de población que es reducida. Este planteo de los hechos sociales que están alrededor nuestro. Nada más. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? El hecho de la anticoagulación en el anciano, observaron, ¿hay alguna estadística que muestre que igual hubo fenómenos microvasculares que pudieran llevar a la dementización? Es algo que se nombra en el... Larguísimo de contestar, pero... o sea, súper largo de contestar. ¿Qué es lo que se dice? Que si yo tengo eventos vasculares silentes, muchos de ellos, por lo cual se dice que hay que operar la carótida porque puedo tener pequeños microinfartos, aumento el riesgo de deterioro cognitivo. Verdad, o sea, verdad que existe. En todos los estudios con los pacientes con fibrilación auricular, en estudios de seguimiento de hipertensión arterial y demás, aquellos pacientes con fibrilación auricular paroxística o fibrilación auricular estable, es decir, tienen más riesgo de hacer deterioro cognitivo. Ahora, si eso está relacionado con la embolización, es algo que no está demostrado porque en realidad los mismos factores que predisponen a la fibrilación auricular predisponen al daño vascular. La aurícula no es más que un vaso modificado. Entonces, entonces no se ha podido demostrar que exista la embolización. Nosotros hicimos
hicimos como los oftalmólogos, vieron que siempre estudian, dicen un paciente 2 ojos y comparan un ojo con el otro. Hicimos un estudio en el cual encontramos 65 perros verdes, porque eran 65 pacientes que tenían patología carotídea de una sola carótida y la otra estaba sana. Y los estudiamos y vimos la incidencia de lesiones microvasculares en cada uno de sus hemicerebros. Y tenían la misma cantidad de lesiones microvasculares, es decir, la patología carotídea, que puede ser una fuente de embolización y mucho más directa y más fácil de medir, no cambia la carga de lesiones microvasculares. Por ahora, el aumento de lesiones microvasculares y de deterioro cognitivo que se observó en la fibrilación auricular parece estar mucho más relacionado con el daño vascular per se que por la presencia de embolizaciones. De todas formas, es decir, uno anticoagula no para prevenir la demencia, sino para prevenir el accidente cerebrovascular. Pero la verdad es que por el momento, siempre surge una nueva evidencia, pero la verdad es que parece ser esta la relación, que lo que prevenimos al anticoagular la fibrilación auricular no valvular es prevenir el accidente cerebrovascular, pequeño o muy sintomático, pero no la carga de lesiones microvasculares. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Paso el micrófono. En un paciente mayor de 75 años, con fibrilación auricular y evidencia de más de 2 caídas en el último año, ¿cuál es qué conviene hacer? ¿Seguir con la anticoagulación versus suspenderla? Porque hay que mandárselo a un especialista en caídas para que no se, la doctora, para que no se caiga más. Claro. Hay un estudio, nunca me preguntes la cita, pero lo tengo por ahí, que hizo un estudio predictivo analizando cuántas veces se tiene que caer un paciente para evaluar, para igualar el riesgo de embolización. Y el paciente debería caerse más de 200 veces al año. Por eso, con 2 solas no alcanza. seguimos es decir, no, la realidad es esta, es decir, cuando lo ve el cardiólogo, dice, se olvidó del nombre del libro que leyó en 7º grado o se cayó una vez, se saca la anticoagulación. Claro. Es decir, en realidad es mejorar las condiciones. Y, nosotros, por eso te decía, estamos revisando estos pacientes y eso que encontramos dificultades para para mantener los tiempos de los pacientes en rango y demás, pero en un análisis que hicimos desde los años 2015 y 2016, en 1.400 pacientes anticoagulados, solamente 71 tuvieron complicaciones de sangrado. Y nosotros cuando hicimos la búsqueda, buscábamos traumatismo de cráneo, como pensando esto va a ser una complicación, y muy pocos tuvieron politraumatismo, traumatismo de cráneo, y verdaderamente tuvieron después una complicación, un hematoma intraparenquimatoso o un hematoma subdural. Es decir, le tenemos pánico, por eso yo hablaba, es decir, todos le tenemos pánico anticoagular al paciente, pero la verdad que si se cae 2 veces, mejorarle la visión, mejorarle la audición, evaluemos las caídas, fortalezcámosle las piernas, démosle un bastón si lo necesita, que realmente, es decir, mejor, lo que hay que hacer es que se caiga menos, no sacarle la anticoagulación. Y otra pregunta, en cuanto a poder revertir el efecto del anticoagulante, por ejemplo, con los dicumarínicos y los no dicumarínicos. Claro, a ver, eso es lo que siempre eso es lo que siempre se discute. Es decir, si costaran lo mismo y el antídoto costara lo mismo, costara lo mismo, estaríamos en otra situación. Pero la verdad es que no hay disponibilidad y cuando hay es muy caro. Creo que en esto la decisión es absolutamente personalizada y se discute con el paciente. Es decir, yo tengo pacientes que han optado por usar un nuevo anticoagulante porque para ir a controlarse un familiar tiene que perder 2 horas de trabajo o lo tiene que transportar o tiene que pagar un remis ida y vuelta y te dice, la verdad que prefiero tomar
tomar algo más caro. Y si sangro, bueno, me la banco. Es decir, pero yo les planteo todas las situaciones. Y hay otros que no, que, o sea, es decir, obviamente los dicumarínicos hoy por hoy tienen una ventaja clara, y sobre todo con nuestros jubilados que cobran, o sea, poca plata. Es decir, son más baratos y la vitamina K es barata y revierte su efecto rápidamente. Pero la verdad es que, en serio, cuando vos se lo planteás y le planteás todas estas situaciones, hay pacientes que eligen nuevos anticoagulantes, y yo siempre se los planteo como que el efecto es igual. Hay algunas diferencias, pero la verdad que no son suficientes como para que esto no es que le estás dando algo que es peor o algo que es mejor. El efecto es prácticamente el mismo. O sea, algunos tienen más sangrado gastrointestinal y demás, pero yo creo que la decisión hay que tomarla, y es importante porque vos le estás diciendo algo que va a tomar siempre, es decir, y que puede ser mucha guita. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Última pregunta y ya vamos finalizando. Buenas noches. Lo felicito al colega por lo preciso y conciso, bien resumido las cosas, no hay temas para discutir. Cada uno de esos es para un día o más. Pero una sola pregunta, ¿qué relación tiene la anticoagulación con las caídas? No, lo que el doctor planteaba es porque lo que se plantea es que un paciente que se cae, si está anticoagulado, tiene más riesgos de hacer complicaciones hemorrágicas. Por eso. Pero no la anticoagulación provoca la caída. En absoluto. O sea, es decir, si el paciente se cae más, tiene más riesgo de tener complicaciones. Si no está anticoagulado, también. También, lógico, por eso. Pero está la arritmia cardíaca, como sea, pero la caída es un tema aparte que la misma arritmia es una de las causas de caída también. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a los invitados, y no sé si la presidenta de la sociedad quiere hacer bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.